opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido I. Informativos. Y contenido O. Opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. Amigos, muy buenos días. Estamos una semana más junto a ustedes a través de Construye Cuenca por la señal de Radiovisión 106.1 en Azuay y en Cañar. Y por supuesto también a través de las redes sociales de la Cámara de la Construcción de nuestra ciudad y también de las redes de Radiovisión, las mismas que les invitamos a seguir para que puedan ser parte activa de este espacio, dejándonos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Y quiero de una vez saludarles, darles la bienvenida a cada uno de ellos porque nos espera un interesante programa. Hoy nos acompaña el ingeniero Henry Yandún y también el ingeniero Ramiro Garzón. Ellos están con nosotros para hacer un análisis del incremento de precios en los materiales de construcción. También quiero darle la bienvenida a la copresentadora que tenemos en esta mañana. Se trata de Suseti Méndez. Ella, pues entre otras dignidades, es la presidenta del Comité de Proyectos y Emprendimientos de la Cámara de Comercio de Manta y es un gusto que esté con nosotros en esta mañana. Así que empiezo con ella. Suseti, bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación y por la Cámara de la Construcción de la ciudad que nos han invitado. Es un gusto compartir con estos grandes empresarios y panelistas que tenemos el día de hoy. Gabriela. Henry, a usted ya lo hemos tenido en programas anteriores. Siempre es un gusto que nos acompañe en este espacio, así que nuevamente bienvenido. Gracias, Gaby. Buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan. En este caso ya no estoy como consultores positivos, estoy del lado de los acusados, más bien representando a un proveedor de materiales de construcción, que somos los malos de la película en esta época. Bueno, vamos de todo eso a conversar a lo largo de este programa. Y Ramiro Garzón, qué gusto que haya aceptado esta invitación y que podamos tenerlo en este espacio. Muchas gracias la invitación, Gaby, y a las personas que nos escuchan. Yo estoy acá en representación de la Federación de Industrias del Metal y también tengo un sombrero del lado de Novacero. Así es que un gusto estar en este programa. Muy bien, antes de comenzar con esta entrevista, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, así que iniciamos un espacio de publicidad y ya volvemos. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiec presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiec, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca.
brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Desde hace más de 20 años cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora no solo de energía. Conoce a Elecaustro, energía para la vida. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Inge, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Muy bien, estamos de regreso. Y antes de adentrarnos ya en nuestro tema y en la entrevista que hemos preparado para hoy, queremos darles a conocer algunas novedades desde la Cámara de la Construcción. Vamos a acompañarnos en este flash informativo que se nos ha preparado y enseguida ya vamos a estar haciendo nuestro análisis de hoy. A continuación, su segmento flash informativo. Diálogo con miembros de la Comisión Ríos de Cuenca. En el marco del programa Construye Cuenca, que se transmite a través de Facebook Live, la Cámara de la Construcción dialogó con los miembros de la Comisión de los Ríos de Cuenca, arquitecto Esteban Cardoso, ingeniero Pablo Donoso e ingeniero Rolando Selleri, para conocer los planteamientos que convergen a efecto de conseguir una solución real a los problemas de las fuentes hídricas de Cuenca. Los profesionales coincidieron en la necesidad de que en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, los ríos de Cuenca y sus fuentes hídricas se conviertan en ejes fundamentales de la planificación. Para esto, la Comisión hará las gestiones respectivas para que en los próximos 50 años se declare a los 4 ríos de Cuenca como patrimonio natural de la ciudad. Además, realizaron un llamado a las autoridades locales para empoderarse de este tema y asumir una planificación que contemple un adecuado manejo de las fuentes hídricas de la región. Alfa Domus presentó sus productos a los constructores. Con la participación de la ingeniera María Luisa Pazmiño, la Cámara de la Construcción de Cuenca, a través de su programa Miércoles del Proveedor, presentó las características y rendimiento que ofrecen los bloques, adoquines y fachaletas de Alfa Domus. La jefa del Departamento Técnico de Alfa Domus destacó los beneficios de los bloques en todo tipo de construcciones, con su alta resistencia y durabilidad. Asimismo, se refirió a la fachaleta Spacato Piedra, un producto de uso decorativo para paredes, ideal para edificaciones pequeñas y de altura, y los accesorios para pisos como las baldosas de grés, aptas para espacios interiores como exteriores, por sus excelentes diseños y alta resistencia, al igual que los adoquines para calles y parques. Destacó que la empresa brinda asesoría en la colocación de productos, además renderiza los planos para que los constructores observen las bondades de sus productos. Al final de la capacitación, las marcas organizadoras entregaron premios a los participantes en la charla virtual. Trámites municipales.
Con una nutrida participación se llevó a cabo la charla gratuita Ordenanzas Municipales y Gestión de Trámites. Los expertos arquitectos Patricio Clavijo y Belén Ramírez y el abogado Gustavo Rodas de Domus Lex expusieron casos concretos relacionados con la actividad de la construcción, ejemplos que facilitaron soluciones para propietarios y constructores. Los expositores realizaron una presentación de las normativas vigentes y luego procedieron a explicar los procesos a cumplir con la aprobación de planos, solicitudes de la línea de fábrica, permisos urbanísticos, claves catastrales, permisos de construcción, entre otros, y facilitaron herramientas tecnológicas, al igual que compartieron soluciones legales para que los constructores puedan cumplir con su trabajo. Muy bien, ahora sí vamos ya a adentrarnos en nuestro tema de hoy, que es precisamente el análisis del incremento, como les decíamos anteriormente, en los precios de los materiales de construcción. Y para esto, pues, Suseti nos va a poner en contexto, así que de esta manera comenzamos. Gracias, Javi. Realmente existe una gran preocupación de parte de los constructores ante la situación de un doble impacto negativo que se está ocasionando actualmente. Es la reducción de la demanda de nuevas construcciones. Eso genera que nosotros los constructores bajemos el costo del proyecto o de la obra, mientras que en cambio los materiales van de subida de manera desproporcionada. Entonces, por eso va mi primera pregunta hacia Henry Yandún. ¿Cuál es la situación mundial sobre los precios de los materiales de construcción y las razones que han motivado a este cambio? Buenos días. El tema efectivamente tiene una causa mundial en el mundo con la pandemia. ¿Qué sucedió? Un poquito antes de la pandemia, más bien. El país China hizo unas estrategias económicas mundiales que prácticamente desmanteló las grandes industrias, por ejemplo, del acero que existían en Francia, en Italia, en Latinoamérica, las acerías grandes, digamos, y con una estrategia de costos muy agresiva, subsidiada por el gobierno, prácticamente las quebró. Y eso hizo que China acumule, no solamente en el acero, sino en muchas industrias, la producción mundial de todos los bienes. Pero en la pandemia, China asumió, y todo el mundo asumió, que íbamos a regresar con unas demandas pequeñas por la crisis mundial, e inclusive cerraron algunas acerías porque ellos tenían problemas de conflictos ambientales, tenían conflictos con Estados Unidos, con Europa, que les exigían que paren algunas maquinarias. Y entonces, obviamente, China, por un lado, dijo, sí, efectivamente, aprovechemos que va a haber una menor demanda, y pararon algunas acerías. No obstante, resulta que comenzamos a reactivar el mundo y en otros países, el Ecuador es una excepción en este caso, todos los países comienzan a motivar a la construcción para que la construcción mueva a los países. En Colombia acaban de romper un récord de construcción de vivienda de interés social porque les dieron mayores beneficios. En Europa las tasas hipotecarias bajaron a cero. Y en China metieron mucho dinero para la construcción. Es decir, comenzó a haber una sobredemanda de productos. Entonces, al haber una sobredemanda de productos y sin embargo la oferta haberse destruido en otros países y en China haberse disminuido, resulta que ahora hay una menor capacidad de exportación porque China está produciendo bastante, como siempre. Ramiro va a dar las cifras mejores, pero China está absorbiendo su propia producción y eso hace que nosotros nos quedemos sin materias primas, y no solamente del acero. Esto está pasando con el vidrio, está pasando con la madera, con las cerámicas, con todo este tipo de cosas. Además, hay un doble impacto porque, como hemos dicho en estas conversaciones que hemos tenido aquí mismo en estas entrevistas, en todo el mundo la gente se dedicó a remodelar sus viviendas porque el COVID generó una ansiedad por mejorar sus viviendas o por tener su vivienda propia. Les digo que el Ecuador es la excepción porque en todo el mundo hay un boom, hay una burbuja, digamos, constructiva. Eso hace que inclusive haya escasez de contenedores. Entonces, hace unos pocos meses un contenedor de China acá valía $1,500 el transporte del contenedor y ahora llega a valer hasta $9,000 por la escasez de contenedores. Entonces, estos dos impactos mundiales
es lo que están provocando una subida de precios, de costos de materiales, que lamentablemente, Susetti, como tú dices, es un doble impacto negativo en el Ecuador, porque en otros países la demanda creció y como creció la demanda de vivienda, está creciendo el precio de la vivienda y la gente está comprando, pero aquí en el Ecuador lamentablemente no hay demanda y sí estamos pasando problemas. Estoy hablando ahorita como Cubiec. Para nosotros es muy difícil tener un capital de trabajo que es el doble de antes porque nos cuesta el doble de la materia prima y también cada vez es más difícil vender materiales cuando estos se encarecen. Ahora, Ramiro, también quisiera preguntarle a usted desde su criterio en el Ecuador, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación mundial que ya Henry la ha descrito? Gracias, Gaby. Buenos días con todos de nuevo. Nada más para dar de alguna forma, una dimensión de lo que estamos hablando en la producción del acero. En el mundo, la producción del acero a nivel mundial, estamos hablando de 1.820 millones de toneladas. El Ecuador, en promedio, estamos produciendo 500.000, ¿sí? Es decir, el peso que el Ecuador tiene en el mundo es la 3.640ª parte. No, realmente no tenemos ni siquiera la mínima opinión. Si queremos ir un poquito, no el Ecuador, pensemos en Latinoamérica. Latinoamérica son 38 millones de toneladas. Y China en el año 2020, producto de lo que decía Henry, de que hubo un rebote, un efecto rebote, obviamente para producir y dar trabajo a su gente, China importó 30 millones de toneladas, es decir, lo que casi consume Latinoamérica. Entonces, este tipo de control, llamemos en el precio, como en todo producto, viene dado por oferta y demanda. Y cuando jugadores como China entran de alguna forma a demandar, estamos hablando de que China, solo China, es 974 millones. El 10%, que uno dice, el más menos 10% no afecta en cualquier tipo de presupuesto que uno puede hacer. O si afecta, no afecta mucho. Pero el 10% de 974 millones son 97 millones. Y eso es el consumo prácticamente de todo lo que consume Estados Unidos y un poquito más de lo que consume Estados Unidos. Y si hablamos de México hacia abajo, somos 70 millones. Es decir, es todo lo que consumimos desde México hacia abajo. Entonces, realmente el jugador principal es China. China está abarcando el 55% de la producción y consumo mundial. Si sumamos los países asiáticos, estamos hablando del 75%. Y ellos son los que marcan la tendencia del acero en el mundo. Y una de las cosas que ha pasado es de que mientras nosotros en el mes de abril estábamos encerrados, es increíble en las curvas que nosotros hemos hecho de análisis, la China empieza a crecer. Y empieza a crecer en una proporción realmente muy, muy grande. El crecimiento de China está llegando a niveles del 7.5%, que es producto de lo que se debe hacer después de una crisis. Después de una crisis, todas las economías quedan golpeadas y alguien tiene que mover esa economía. Y el que entra a mover esa economía son generalmente primero los gobiernos. Y es eso lo que se ha dado. Los gobiernos pusieron muchos recursos. En China lo que dice el gobierno se hace. Ellos empezaron desde el mes de abril del 2020 con la construcción de infraestructura, es decir, generar empleo para que la gente tenga trabajo, tenga que comer y empiece a dar. Estados Unidos le siguió. Estados Unidos, ustedes ven, hay planes de reactivación del gobierno donde ha puesto miles de millones de dólares, incluso apoyos a personas que ni siquiera trabajan y no se diga al sector productivo, que esto ha hecho que se genere esa demanda, ese rebote en las que no estábamos preparados, como lo decía Henry. Todos creíamos que después de esta crisis la recuperación va a ser lenta. En los primeros estudios que nosotros teníamos, nosotros somos parte de la Asociación Latinoamericana del Acero y tuvimos un congreso en el mes de noviembre. En ese congreso se decía que para llegar a las cifras del 2019, es decir, prepandemia, nos iba a tomar entre 10 a 13 años. La verdad, no ha pasado. Las cifras yo creo que en dos años máximo estarán superando a las que fue prepandemia, pero ese efecto rebote no estábamos preparados. Yo creo que las industrias veníamos trabajando en un efecto que, lógicamente, por ahorrar recursos en el justo a tiempo, que es tener el inventario justo para yo atender mi demanda.
y cuando aparecen estos efectos rebote, y eso es a nivel mundial, realmente genera el descalabro dentro del tema de precios. Entonces, finalizando con el tema de la pregunta ahí, Gaby, realmente en el Ecuador nosotros no somos un jugador importante en lo que tiene el tema de acero. La producción, cuando hablo, son producción de productos largos. ¿Qué son productos largos? Son varilla de construcción, ángulos laminados, platinas laminadas, que incluso ahí hay un tema. Muchos pueden decir, es que aquí sí hay chatarra local en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador sí hay una generación de chatarra, pero cuando el país está parado, no hay inversión, también la chatarra disminuye. Nosotros, antes de la pandemia, se importaba un 40-45, perdón, se consumía un 40-45% de la chatarra que se genera aquí en el Ecuador, es lo que abastecían las fábricas, y el 55% se importaba. Hoy, después de la crisis, estamos, yo creo que en promedio, el Ecuador nos da un 30-35% de chatarra, y el resto tenemos que importar, y tenemos que importar al precio que esté, y ahí también, por el tamaño de país que somos, porque en el acero se habla mucho de economía de escala, cuando salimos a comprar, ¿dónde salimos a comprar? Salimos a comprar en Estados Unidos. Y cuando uno entra a comprar en Estados Unidos, entra a pelear con la China, con Turquía, con estos grandes países, y ir a un trader que está vendiendo chatarra, son traders realmente fuertes, donde dice, sí, estoy vendiendo 150 barcos de 30,000 toneladas a la China. Y uno va y le dice, oiga, yo quiero que me ayude con un barco de 30,000 toneladas, que para nosotros es bastante. Dice, bueno, te voy a hacer el favor, déjame ver. En 1 o 2 horas le llama, dice, este es el precio, ¿lo aceptas o no? Ni siquiera hay espacio para pensar, y uno tiene que tomar decisiones a lo que esté, porque lo más grave en el mercado, o sea, no es el producto caro, es el producto que no existe. Y eso creo que hemos sentido en estos meses. Ramiro, entonces usted dice que por las razones de la materia prima es que a pesar de que la varilla se produzca dentro del Ecuador, es el alza de los precios, que es lo que está provocando. Sí, así es. Y como yo le decía, por ejemplo, si hablamos de la materia prima principal, que es la chatarra en el mes de, un poquito antes de la pandemia, febrero, marzo, ¿sí? Los precios internacionales de la chatarra estaban alrededor de $240 a $250. Este momento está sobre los $500, es decir, se duplicó el precio de la chatarra importada. Algo hemos podido sostener con la chatarra local, sin embargo, la chatarra local también, a veces se hace una comparación y dice, no, la chatarra local está más barata que la importada. La importada es una chatarra ya procesada y seleccionada que da buenos rendimientos en el horno. La local, con todo el cariño de nuestros compatriotas y los que generamos, mucho de la generación de chatarra es una chatarra que tiene demasiados pesos. Por ejemplo, a veces uno compra un vehículo y paga, en el Ecuador hablemos, $250 la tonelada. Pero del vehículo, ¿cuánto sale de acero ferroso? Si hablamos de que el vehículo, un automóvil pesa 1 tonelada, le pagamos $250. Entonces dicen, me pagó barato por esa chatarra. Pero a nosotros esa chatarra nos cuesta casi 3 veces, por una simple razón, porque ese vehículo apenas da 350 kilos de material ferroso. El resto son cauchos, llantas, vidrios, que incluso para las empresas que somos responsables con el medio ambiente, nosotros tenemos que dar disposición final de eso, partiendo hasta desde los amortiguadores. Los amortiguadores, nosotros tenemos que romper un amortiguador, sacar el aceite y el aceite mandar a un gestor para que dé una disposición final, porque no es de coger y meter a fundir, porque generamos una contaminación en el medio ambiente. Entonces, a las empresas nos exigen eso. Entonces, si decimos que hemos pagado $250 la tonelada de un vehículo y apenas me ha salido la tercera parte, la chatarra más cara del mundo está en Ecuador, vale $750 la tonelada, comparada con la que tendríamos si compramos en Estados Unidos. Y es así, de alguna forma, cómo se dan los costos de estos. Hay una serie de insumos, la chatarra no es todo. Yo le comento que, por ejemplo, los electrodos, y ahí le voy a dar un dato de Novacero, y bueno, mi competencia lo va a saber, pero no importa. Los electrodos acaba de subir, está más o menos 7 veces el valor que teníamos en marzo del 2020. Sí, y lo más grave, acaban de decir que no va a haber electrodos por lo menos un año.
¿Sabe qué tuvimos que hacer? Comprar electrodos para 2 años. ¿Sí? Y esos son un par de millones de dólares que tenemos que estar ahí, porque lo que yo les digo, somos jugadores pequeños, y el rato que el uno compra millones y el otro compra miles, realmente la preferencia tiene el más grande. Entonces, a nosotros uno de los proveedores de electrodos nos decía, prepárense, no va a haber electrodos. Es como las vacunas más o menos que se está dando. La demanda es tal que el más grande compra y se lleva todo. Entonces nos dijeron, pongan una orden. Acabamos de poner una orden la semana anterior para asegurar electrodos. ¿El electrodo qué es? Es un elemento que funde la chatarra. Se genera un circuito eléctrico, son electrodos de grafito. Se genera un circuito eléctrico que hace que funda la chatarra. Si eso no tenemos, puede haber chatarra, puede haber todo. Entonces, han subido todos los elementos, las ferroaleaciones, han subido mineral de hierro, todo lo que tiene que ver para la obtención del acero han subido, y yo diría, hemos ido ajustando, y realmente el producto que menos se ha ajustado ha sido la varilla, porque entendemos que la situación del país en lo que es tema de construcción, que es donde se usa esto, no ha dado, y recién se ha dado una alza ligera, y lo más preocupante es lo que se viene. Esto todavía no para, y realmente la preocupación que tenemos y lo que queremos decir a los señores constructores es de que el acero va a seguir subiendo. Nosotros como ecuatorianos, y yo puedo hablar por la Federación de Industrias del Metal, todas las empresas que estamos consumiendo acero, como la mayoría de acero se importa, nosotros tenemos que importar. Antes importábamos con un lead time de 3-4 meses. Hoy, como no hay barcos, estamos anticipándonos a 6-7 meses, es decir, anticipar de aquí a 6 meses. Es decir, este rato nosotros ya sabemos a cómo cerramos el precio del acero en octubre. Y si usted me pregunta, Susetti, oiga, ¿y qué va a pasar hasta octubre? Yo le puedo dar con certeza de que van a subir los precios, porque las materias primas que tenemos hoy, yo le voy a dar en promedio, por ejemplo, de una plancha laminada caliente o bobina laminada en caliente. Los valores de este rato estamos hablando cerca de 1,000, tal vez entre 980 $1,000 la tonelada. Pero ya compramos material que viene en octubre y septiembre a 1,350. Es decir, nuestra materia prima ya subió en un 35%. ¿Cuánto sube el producto terminado? Vean, habemos muchos competidores. El que tiene más barato subirá más tarde y el que tiene más caro subirá antes, pero que va a subir, va a subir. Y ahí es donde aconsejamos tener cuidado con estas variaciones del precio del acero, que no es solo el acero, ha subido el PVC, ha subido la madera y en porcentajes muy importantes a nivel del mundo. Y lo que es más grave, hay un recelo y una preocupación de provisión. Brasil era un proveedor natural y muy bueno para el Ecuador. Brasil, con la misma filosofía que está haciendo Estados Unidos y la China, hay una demanda en infraestructura muy fuerte y Brasil no tiene oferta. Yo revisaba las cifras de Brasil. Brasil exportaba como 332 millones de dólares y en este año no tiene previsto ni siquiera llegar a 60. Es decir, no va a exportar. Entonces, esa es la realidad en la que estamos viviendo en términos generales. Henry, en base a todo lo conversado, le pregunto, ¿en qué proporción afecta esta subida de los costos de acero que nos ha mencionado Ramiro en el costo total de la obra? Estás en mute. Micrófono apagado, Henry. Ya, realmente las noticias no son buenas, por lo que dice Ramiro, un poquito para tranquilizar a las personas. Cuando Ramiro dice que no va a haber electrodos y que van a subir 7 veces, no son los electrodos conocidos para soldar que usamos nosotros, sino son los electrodos para la acería, para que estén un poco tranquilos. Nosotros hemos hecho algunos números porque obviamente cualquier incremento en números absolutos para un constructor es miles de dólares. Cuando hace un edificio hablamos de miles de dólares si la materia prima sube el 10%, el 20%. No obstante, por ejemplo, hemos calculado que una estructura de acero, les voy a leer esto, una estructura de acero, digamos, para un proyecto de 5,000 metros cuadrados es como 225 toneladas. Nosotros estábamos el kilo vendiendo con montaje en $2.05, que eso es más o menos unos $461,000. Pero este edificio, el costo más o menos de $6 millones. Es decir, que la estructura metálica en el edificio más o menos es el 7.69%.
7.69. Luego les repito el número. Y hemos venido subiendo el precio de las vigas, por ejemplo, y en lugar de estar en 2.05, ahora estamos en 2.25. Es decir, que del 7.69% que era la incidencia del acero en la estructura, en la obra total, ahora es el 8.44, es decir, es del 1% del costo total. Obviamente aquí me pueden masacrar los colegas constructores, pero yo tengo que decirles que, por ejemplo, la incidencia del acero es del 6%, en la varilla es menos, es del orden del 5%. O sea, si a la varilla se le sube el 20% del costo de la varilla, la incidencia en la obra es del 1%. Pero lamentablemente aquí hay un agravante, que no solamente es el acero el que ha subido. O sea, podemos decir que el acero influye en el 1 o 2%, digamos, del incremento del costo. El problema es el vidrio, el problema es las pinturas, el problema es el PVC. Y no solo eso, el problema más grave, hablamos nosotros con Fairis, ellos decían, mira, el problema no es el costo nomás del precio, el problema es que no hay, porque obviamente con este fenómeno de que China está consumiendo todo, China está promoviendo que el material se quede adentro, porque antes China, cuando ellos exportaban a países como los nuestros, esos países premian a los exportadores. Les daban un 13% de premio a la exportación. Por eso es que son competitivos teóricamente, ¿no? Nosotros no nos dan nada de premio, a nosotros nos castigan cuando exportamos. Esos premios les ha quitado y entonces hay un problema de que no solamente sube, por ejemplo, el vidrio, sino que no despachan el vidrio y comienza a haber escasez de los materiales, que es un tema gravísimo también, porque un constructor que ya está el edificio bien avanzado y resulta que tiene que ya poner los vidrios y no hay los vidrios. Entonces, el tema aquí es de que las fábricas estamos buscando los materiales, pero debajo de las piedras, porque hemos conseguido unos proveedores medios extraños. Por ejemplo, yo he traído acero del Perú y el Perú no produce acero. Es decir, he comprado, revendido el acero de otros países porque hay meses donde no existe. Entonces, en lo que tiene que ver el acero, Gaby, para resumir, la influencia del impacto del precio de la varilla o de las vigas de acero en el costo de la obra será 1, 2, máximo después de unos meses 3%, que es fuerte porque es un 3% del margen del constructor básicamente, y se agrava porque en otros países esto le endosan al cliente final. En Estados Unidos las viviendas están con el precio más alto de la historia y la gente sigue comprando porque la gente obviamente sí hay demanda. Pero aquí como no hay demanda, los constructores más bien están con un stock alto de viviendas y más bien han tenido que bajarse un poco los precios para poder hacer liquidez. Así es, estimado Henry. Realmente nosotros como constructores, como usted mencionaba, tenemos ahorita un problema. Estamos buscando, como usted comentó, debajo de las piedras los materiales. Hay una escasez en los distribuidores de cada uno de los materiales, el aluminio, el vidrio, el hierro, e incluso esto no solamente perjudica al producto final, que es la vivienda o el edificio, ya que también nos demora en tiempos de entrega. Y acuérdense que muchas veces esto también genera varios gastos. Más que el tema del material, la subida del material, como ustedes han mencionado, es también los gastos operativos, en la espera e incluso en mantener la obra todavía funcionando. Entonces esto significa 2, 3, 4 meses mantener una obra que ya debería estar concluyéndose, en proceso todavía de conclusión. Entonces esto también produce un gran perjuicio, ya que también se demoran los créditos. Usted sabe muy bien que muchos créditos se van desembolsando con el tema del avance de la obra. Entonces, esto parece mentira, es un problema sumamente grave para los constructores porque se nos convierte en una balanza. Por eso yo quiero preguntarle a Ramiro si esta subida de precio es circunstancial y si en algún momento podríamos llegar a la normalidad. Bueno, yo diría, después de haberles comentado los jugadores que están interviniendo en esta subida de precios, el tema esperemos que sea circunstancial. Sin embargo, quien manda en la decisión final es China. China tiene un problema muy serio en la parte de contaminación.
Si China tuviera que cerrar sus plantas que contaminan el medio ambiente, especialmente máquinas muy antiguas que usan mineral de hierro, el precio del acero no va a bajar, va a subir, ¿sí? Y en la medida que el gobierno chino permitan que esas empresas sigan trabajando, el acero podría mantenerse o podría bajar. En esto los commodities es ley de oferta y demanda. Incluso yo les quería comentar, por ejemplo, el mes anterior que salimos a comprar, aparentemente este es un tira y afloja entre compradores y vendedores. Los compradores dejaron de comprar a las fechas que tenían que comprar para forzar que baje. China no bajó los brazos. China, porque dijeron, bueno, no les vamos a comprar y de alguna forma va a bajar el precio. No bajó, son países fuertes, sostienen su inventario y los precios incrementaron, no mucho, pero sí se incrementó. Ahora, la gran preocupación que tenemos de la experiencia, ya algunos que tenemos años en el negocio, yo me acuerdo el año 2008. El año 2008 se generó una burbuja dentro de lo que fue el precio en sí de los commodities. Algunos deben acordarse que el precio del barril de petróleo llegó a niveles de $140 el barril, ¿sí? Recientemente llegó a 100, 140 es un ingreso importante para los países petroleros. Cuando llegó a esos valores, la palanquilla, que es una materia prima que se usa para la varilla, yo siempre les llevo con una relación 10:1, llegó a valores de $1,400, $1,500 la tonelada. Pero la varilla llegó a niveles de $1,800 la tonelada. Hoy estamos con el precio de la varilla en niveles de 1,050 en promedio. Y si hablamos de 1,800, o sea, si se repetiría un 2008 que ya pasó, realmente la situación sería bien difícil y especialmente para países que tenemos serios problemas económicos dentro de la caja fiscal, como es el Ecuador, ¿no? Por más que se quiera hacer concesiones, se quiera hacer obra, cuando los insumos empiezan a subir, de alguna forma los recursos se ven disminuidos y la obra, lógicamente, va a estar disminuida. Entonces, es impredecible el tema. Lo que sí le puedo decir, mi querida Susetti, es de que, como les decía, de aquí tenemos 5 o 6 meses hacia adelante, nosotros sabemos a cómo compramos, ¿sí? No le voy a decir mes a mes cómo compramos, pero lo que le decía anteriormente, ¿sí? Si la materia prima que hoy está en 1,000, ya compramos a 1,350, tiene que subir, ¿sí? Y si queremos comparar con el 2008, esas materias primas llegaron sobre niveles de 1,500. Entonces, el tema es muy complicado de predecir, depende mucho de lo que la China quiera hacer. La China sigue reacia por entrar a la OMC, porque dentro de la OMC le exigen cumplir con temas medioambientales. Y bueno, la China, en la medida que ellos deseen cómo le vayan a potenciar su economía, entran o no entran. Pero por el momento ellos están empeñados en fomentar su consumo interno, están entrando a productos con mayor valor agregado, ¿sí? No quieren vender commodities, y eso también hace ciertos redireccionamientos de que su consumo interno, dentro de lo que tiene que ver productos como el acero y productos para la construcción, sigan subiendo, ¿no? Henry, ¿qué deberíamos o qué nos aconseja usted como proveedor a nosotros los constructores para tener un poco este impacto balance que yo le estoy comentando? Primero, Susetti, yo quisiera afirmar de que por lo menos en lo que tiene que ver con el acero no va a haber desabastecimiento, porque ya nosotros realmente estamos esperando que baje, el material no ha bajado, hemos tenido que comprar material al precio que sea, y como dice Ramiro, tenemos comprados embarques que salen en agosto, septiembre, y todas las empresas hemos apuntado a que sí hay inventario. Obviamente hay el problema de los contenedores que se atrasan y eso sí nos provoca problemas porque materiales que debían haber llegado hace 3 meses se han demorado, pero teóricamente hemos comprado lo que tiene que ver con el acero, el material que normalmente se consume en el país. ¿Qué deberíamos hacer como constructores? Lo que hemos promulgado en Constructores Positivos aquí mismo en la Cámara de Cuenca es, por ejemplo, el uso del BIM, porque acuérdense que un adecuado uso del BIM hace que haya ahorros de la construcción entre el 5 y el 10%. Si hablamos que el acero sube el 1, el 2% e influye en el costo de un edificio, yo creo que estos son desafíos. Acuérdense que los problemas, estas nuevas necesidades hacen que uno sea más inventivo en las cosas
y que uno busque otras opciones. O sea, hay que buscar por último otras opciones de materiales. Me estoy yendo en contra de mis productos. Yo en principio decía la madera, pero resulta que la madera en Estados Unidos se ha triplicado el valor, o sea, es peor todavía el remedio, pero yo creo que utilizar el BIM o mejorar los procesos productivos para eliminar pérdidas, usar nuevos sistemas constructivos. Tú eres muy experta, por ejemplo, usar las construcciones en pared seca donde casi no hay desperdicios. Eso es bueno porque antes estábamos acostumbrados en hacer paredes y después contratar volquetas para el desalojo de escombros, que es un montón de plata. Yo creo que por ahí vienen las optimizaciones, por un lado. Por otro lado, a los contratistas del sector público. O sea, yo creo que los contratistas tienen que pararse duro en no aceptar este tema de hacer contratos con cero anticipo, porque simple y llanamente van a quebrar, porque el acero puede seguir subiendo y los otros materiales, y contratan sin anticipo en el mes 1 y cuando ellos van a comprar los materiales en el mes 3 ya se descubrieron que el costo subió. Entonces, ese es un tema que hay que hacer. Y obviamente cabildear, como con la Cámara de la Construcción de Cuenca, con consultos positivos, hacer cabildeo con las autoridades, primero para que se revisen los ciertos precios cuando son controlados, es decir, la vivienda de interés social, tal vez cambiar el límite. En el Ministerio de Obras Públicas ahora tenemos un colega con consultores positivos de viceministro que hemos hablado con él. Hay que revisar las cifras del INEC, digamos, que son las que mandan este tipo de cosas. Es decir, trabajar por un lado con el sector público para que se reconozcan los nuevos precios, alertar a los constructores que obviamente hay desesperación por tener obra, pero meterse con una obra pública a precio fijo es un suicidio, pero tenaz, que no deberían hacer eso. Promover para que el gobierno sí dé un anticipo, es decir, que con el anticipo, como antes era, el constructor con eso asegura el costo de los materiales. Cuando estábamos sucretizados era común que suban los precios por inflación, o sea, eso era un estándar, había la fórmula polinómica. Entonces, tanto el sector público como el constructor, como el fabricante, sabíamos que subían los precios y se iban revisando los precios. Y la optimización en la construcción, yo creo que esas son las 3 estrategias que debemos seguir. Y la final, que es la gran lucha de constructores positivos, es dar facilidades para que haya más demanda, porque miren lo que pasa en Estados Unidos, en Francia, en otros países. A pesar que suben los precios, mientras haya demanda, entonces la gente está dispuesta a pagar más. La base es eso, generar condiciones para que suba la demanda. En el momento que suba la demanda de vivienda, la gente va a pagar un poquito más por las obras que más les gustan. Henry, gracias por esas recomendaciones. Quiero saludar en este momento a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ¿no? Gracias por compartir este programa y también por dejarnos sus comentarios. Rodrigo Ewes, por ejemplo, nos dice, buenos días, es un tema muy importante ya que ahora los costos de los materiales, sobre todo determinados, son muy caros y muchas veces sin alternativas. Felipe Carpio nos dice, la realidad de este efecto rebote, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué rol juega aquí el gobierno? ¿Cuáles son los acuerdos con el sector? Y no sé quién de ustedes quiere darle una respuesta a Felipe Carpio que nos hace esta consulta. Bueno, acá el tema del gobierno es que tenemos que hablar ya con el Midubi, por ejemplo, de que si tienen una lista de precios de las viviendas, por ejemplo, Estados Unidos, y si van a seguir con estos proyectos, sobre todo, consideren este cambio. Si, por ejemplo, el umbral superior de la vivienda VIP es 90,000 y de la vivienda BIS de 70,000, que se haga un cálculo para que esos umbrales suban, porque obviamente está cambiando las circunstancias y eso tienen que entender el gobierno. Y yo insisto, el gobierno tiene que fomentar la demanda. Y nuestra pelea siempre seguirá siendo el tema de la reducción de las tasas de interés, porque el momento que las tasas de interés se reduzcan, el usuario final lo que le interesa es cuánta cuota va a pagar por su casa. Entonces, eso nos facilita a nosotros las ventas. Y de paso, va a haber en estos días una conferencia que vamos a dar con ProCredit, que es un banco que ha venido a romper esquemas y que está promoviendo la bajada de tasas de interés. Por ejemplo, eso tenemos que hacer, generar competencia entre los bancos para que haya una tasa de interés más adecuada, que eso es el fondo del asunto. Si es que hay demanda, se nos facilita la vida a todos nosotros.
Ahora, Ramiro, tenemos otra consulta también desde Facebook. María Abad nos dice, buenos días, una pregunta. ¿La chatarrización que se realiza en el país está de alguna manera apoyada por los GATS o por el gobierno dentro de lo que estábamos hablando hace unos minutos? Lamentablemente, la chatarrización dentro de la parte pública no ha funcionado. Yo siempre me he preguntado qué pasa. Muchos GAT y el mismo gobierno en sus ministerios tienen cualquier cantidad de chatarra. Yo estoy seguro que si se pusieran a chatarrizar toda esa maquinaria e inventario obsoleto que se está pudriendo en las bodegas y que estoy seguro algunos hasta pagan bodegaje porque no es terrenos del GAT, fácilmente habría para abastecer por lo menos un año, es decir, unas 600, 700 mil toneladas de chatarra. Pero consultando a veces con personas que dicen, ¿qué pasa? Hay algunas de esas chatarras que están abandonadas porque tienen problemas legales, compras mal hechas y que quedaron en desuso y nadie toma las decisiones. Entonces, creo que eso el gobierno en su plan de captar ciertos recursos debería ordenar esa chatarrización, hacer los inventarios. Hoy es fácil tomar unas fotos, tener un balance de eso y guardar ciertos registros, pero podrían tener recursos los GAT para eso. Lamentablemente no se tiene mucho y lo poco que sacan, lo sacan a veces en trámites muy largos, muy lentos, pero nosotros estamos dispuestos a procesar. O sea, habemos 3 empresas grandes acá, donde lo que estamos diciendo es la generación de chatarra en el país no es suficiente, estamos importando y si algo se pudiera generar de alguna forma un adicional en el Ecuador, sería bienvenido por todo. Primero por el tema medioambiental, porque esa chatarra está pudriéndose, si tiene aceites está contaminando el suelo y lo otro, el país necesitando recursos y teniendo cosas que se dañen, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esas respuestas para nuestro público que está conectado a través de las redes sociales. Vamos en este momento a hacer una pausa y volvemos, Suseti, con más de este programa y con algunas consultas que todavía tenemos para nuestros invitados. Así que continúen con nosotros. Esto es Construye Cuenca. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro.
ocupado. Inge, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, Armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Entendí, ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro, que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Muy bien, estamos de regreso. Seguimos con este espacio de análisis que hemos dado a través de Construye Cuenca, ¿no? Con estos invitados de lujo. Así que, Suseti, continuamos con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. Una última pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué debería hacer el gobierno para activar la construcción? ¿Y cuáles serían los parámetros o los puntos que deberíamos nosotros como constructores impulsar, ustedes también como proveedores, para que el gobierno también se sienta apoyado y poder hacer una buena gestión para que la construcción se reactive en todo el país? Nosotros, digamos que le estamos dando un compás de espera al gobierno a que tome las decisiones que nos ofrecieron, que son decisiones que al final de cuentas son propuestas que nosotros mismos hemos hecho en el pasado y que el candidato en ese entonces, Lasso, estaba de acuerdo con nosotros. Estamos viendo que en el mundo existe escasez de materiales porque hay una tremenda boom de la construcción en todo el planeta, excepto en el Ecuador. Algo estamos haciendo mal entonces. En otros países sí han entendido que activar la construcción es bueno para la sociedad y ahí está la demostración. Demostración más palpable no puede existir. Entonces nosotros seguiremos insistiendo con el gobierno que está de acuerdo en hacer las cosas, pero ya tiene que hacer. Por ejemplo, han manifestado de que hay que promover las alianzas público-privadas. Nos parece buenazo porque recordemos que la obra pública es el 70% de la construcción y el 30% es apenas lo que hacemos en la obra privada, es decir, la construcción civil. Entonces, de este 70% es lo que más ha caído en el Ecuador. Y si el gobierno de Lasso, tal como él ha manifestado, va a promover las alianzas público-privadas, las concesiones, ese es el camino, porque sabemos que el Ecuador no tiene recursos. Les insisto que confiamos, inclusive es un amigo de la casa de Azoy, el nuevo ministro de Obras Públicas, en que esto se acelere. En lo que tiene que ver con el mundo de la construcción inmobiliaria, asimismo otra vez el presidente Lasso ofreció que va a promover que se bajen las tasas de interés. Esperemos que el BIES también fomente las tasas de interés hacia la baja y no hacia arriba, y que el Midubi active o nos asegure que el fideicomiso de los proyectos BIS y BIS se mantengan, se rellenen, se optimicen. Esa tiene que ser una gran pelea nuestra porque el único segmento que realmente está moviéndose en el país es la construcción BIS y BIP. Y eso debemos pedirle a este gobierno que se mantenga, que se optimice, que se profundice. Y en conjunto lo que tenemos que hacer, porque nosotros siempre estamos apoyando las buenas iniciativas y dando propuestas, es de que nos hace falta más la difusión de los proyectos BIS y BIP, nos hace falta más la difusión de la importancia de tener vivienda propia, porque ahora otra vez el impacto mundial en todo el planeta Tierra. Todo el mundo ha entendido que tener casita propia es lo mejor, que mejorar su casita es lo mejor después de la pandemia y el Ecuador no debe ser la excepción. Pero en eso tenemos que participar el sector público y privado para fomentar, para que el ecuatoriano deje de gastarse en tonteras, en novelerías, en el plasma, en cambiar el celular y más bien haga una inversión muy importante que es para beneficio suyo permanente. Y además son inversiones que ayudan a que haya empleo en el país, porque el principal problema es el empleo. El otro tema, obviamente, el fundamental ahorita es la vacunación. Y ahí nosotros como consultores positivos le hemos puesto a la disposición del gobierno nuestros dispensarios médicos, nuestros médicos ocupacionales e inclusive el pago por parte nuestra del costo de las vacunas para nuestros colaboradores
Esperemos que el gobierno que ha pedido ayuda o acoja estas sugerencias que hemos dado, aunque parece que el gobierno quiere más bien hacer un tema global y no un tema sectorial, pero nosotros estamos predispuestos a eso, a proveer dispensarios, a proveer los médicos ocupacionales, o sea, la parte de la mano de obra para la vacunación y el tema inclusive del costo, porque nosotros consideramos que es bueno desde un punto de vista ético y económico, porque obviamente si nuestra gente está vacunada, es mucho más económico vacunarles que el tratamiento que tiene nuestra gente cuando se enferma. Gracias. Quizá, Ramiro, algo más que acotar en este mismo tema. Bueno, yo creo que el mensaje final para los constructores son nuestros socios comerciales. Yo digo, en la medida que la construcción no despegue, los constructores no tienen trabajo. Si los constructores no tienen trabajo, no van a demandar de hierro, de materias primas que se necesita para la construcción. Así es que lo que mejor podemos hacer todos es generar esa demanda que comentaba Henry dentro de lo que es la construcción. Si bien los precios pueden estar influenciando, yo creo que son temas donde uno puede justificar dentro del lado de conseguir buenas tasas, conseguir más plazo y seguir en ese esquema de que compre su casa y de alguna forma deje de pagar arriendo, buscando que la cuota de pago de la casa sea cercana a la del arriendo. Y en el tema de los constructores en sí, decirles que tengan mucho cuidado con lo que son su presupuestación, que, bueno, Henry ya lo comentó, o sea, hoy realmente sería un suicidio el tener contratos con el sector público donde venga, haga la obra y de alguna forma es 0% de anticipo, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, eso no tiene que darse. Yo estimo de que los anticipos mínimos que deberían exigir como sector constructor mínimo debería ser un 30%, los racionales un 50%. Yo siempre digo, si alguien emprende una obra, significa que tiene dinero, que tiene recursos, pero si empieza financiando desde la cimentación, es que no tiene dinero, no tiene recursos, ni es dueño de nadie y quiere trabajar con dinero de otro. Y creo que eso no es el momento. La pandemia nos está obligando a tener nuevas formas de trabajar, a reinventar, a ser más creativos. Yo creo que la industrialización de la construcción tiene que darse y ahí, por ejemplo, hay una serie de productos donde uno puede hacer en fábrica de forma eficiente. Cosas tan simples como hacer los estribos y el doblado de varilla que las fábricas ofrecemos para entregar directo en obra. Todavía los amigos constructores, no quiero decir si son los arquitectos o los ingenieros, tienen miedo a que les falle una pieza y no pueden armar. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener es que ser ahí más eficientes porque sí se genera un ahorro. Los desperdicios asumen la fábrica y porque piden todos los elementos a medida, pero el hierro figurado es un típico producto que puede industrializarse y va a dar resultados. Así es que creemos que ese es el trabajo que vamos a tener que hacer. Todos aspiramos de que el gobierno entre en estas alianzas público-privadas porque el recurso no lo tiene. Y creo que el Ecuador es un país de gente trabajadora, es un país pequeño que tiene también un efecto rebote que con 2, 3 decisiones bien tomadas, ¿sí? Definitivamente nosotros vamos a rebotar y como esas pelotas de caucho también vamos a ir igual que lo que está haciendo la China, ¿sí? La China sueña en el 2050 duplicar el ingreso per cápita de los chinos, ¿sí? Y para eso está trabajando. Lo nuestro decimos, ojalá creciéramos a un 5%, 4% la economía, yo creo que nos daríamos por servidos. Así es que yo digo, hay trabajo que hacer. Hablan los ministros, ha hablado el presidente de que va a haber un trabajo conjunto, mesas de trabajo entre el sector público y el sector privado. Ojalá ahí nos abramos, ¿sí? Porque una de las cosas que ha pasado en el sector público en los últimos años es que a través de esos grandes proyectos lleve en mano, lo único que se ha hecho es excluir a la oferta ecuatoriana, negociar afuera, obviamente por otro tipo de intereses, y en muchas ocasiones no negociaban si es la calidad, si es el tipo de obra, negociaban. Gracias, Ramiro. Y eso hay que acabar. Gracias.
Un programa de lujo, ¿no? Con nuestros invitados, Suseti Menéndez, Ramiro Garzón, Henry Yantón. Como siempre, un gusto contar con un espacio así y con invitados como ustedes. Les esperamos en una próxima ocasión. Aquí concluimos Construye Cuenca. Gracias, Suseti. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Ramiro, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Finalmente, Henry, pues como siempre un gusto poder compartir con usted este espacio. Muchas gracias. Este ha sido un programa un poquito especial porque ha sido, como hacíamos bromas, intercantonal, porque estamos de todas partes del país, del sur, del norte, del este y del oeste, y qué bueno que la Cámara haya hecho este programa con personajes de diferentes ciudades, de regiones del país, porque son puntos de vista nacionales que al final de cuentas vemos que son comunes para todos. Muchísimas gracias a toda la gente también que ha estado pendiente de este programa. Les esperamos nuevamente el próximo sábado a partir de las 8:30 de la mañana con más Construye Cuenca, el programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Un abrazo a todos, un feliz fin de semana. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca. Un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos Reservados 2019.